Seguimos disfrutando de las mejores partidas de los cuartos de final del Freestyle Chess Go Challenge 2024. Y bueno, como pudieron ver en el video anterior, el número uno del planeta, Magnus Carlsen, logró su objetivo al derrotar en la segunda partida al superprodigio iraní Alireza Firouzja, con lo cual básicamente forzó a los desempates que bueno, estuvieron realmente emocionantes. Y por supuesto, a continuación los vamos a ver. Vamos a ver todas las partidas que se jugaron en este fabuloso desempate. Así que quédense hasta el final porque de verdad que están muy entretenidas. Con las piezas blancas, en esta primera partida de los desempates de cuartos de final, el superprodigio iraní Alireza Firouzja iniciaba con la jugada C4, mientras que el número uno del mundo Magnus Carlsen respondía con caballo F6. Ojo, posición bastante interesante, y es que en este momento hay varias piezas en su casilla inicial. Tenemos la torre de A1, el alfil de C1, el rey también en su casilla y el caballo de G1. Por supuesto, lo mismo para las negras. Aquí Firouzja decide jugar B4 de inmediato y Magnus juega C5, que bueno, ya técnicamente no es la mejor jugada, ¿no? Parece que era mejor en este momento C6, bastante más sólido. Y tras caballo F3, enroque, caballo G3, caballo G6 y enroque, viene D5 y bueno, las negras parece que tienen una posición muy cómoda. En cambio, tras C5, Firouzja no duda en capturar el peón y Magnus se come el de H2. Esta era la idea del noruego. Y ahora Firouzja juega caballo F3. Quizá un error por no aprovechar la situación de la dama negra. Era mejor caballo G3 para en caso de que si las negras capturan el otro peón, viene caballo F3 y fíjense que la dama está medio atrapada, ¿no? En caso de querer sacarla muy rápido con dama H3, viene torre H1, muchos tiempos a cambio de la dama. Y tras dama E6, caballo G5. Y bueno, la blanca está en una posición espectacular. Pero tras caballo F3, dama C7 de Magnus que retrocede la dama, D4 por parte de Firouzja, B6, E4, B por C5, E5, torre B8, dama D3, se amenazaba la dama, caballo G4, enroque y ahora C por D4. Error de Magnus Carlsen que aparentemente va a dejar en buena ventaja material a las blancas. Aquí lo correcto era F5, aunque bueno, en estas posiciones es muy difícil encontrar este tipo de movimientos. El caso es que tras peón por peón viene caballo por D5 y ahora caballo F7, ¿no? Dándole prioridad al desarrollo. En cambio, tras la jugada C por D4, Firouzja jugó dama por D4 y amenaza al caballo de su rival. F5 de Magnus, E por F6, caballo por F6 y alfil F4. Buena jugada del prodigio iraní que prácticamente le va a dar una calidad a las piezas blancas. Aquí Magnus Carlsen juega dama B7 y es que no tiene sentido jugar algo como D6 para evitar la pérdida de calidad, porque tras C5 la presión es demasiada, ¿no? En caso de caballo F7 viene torre C1 y todas las piezas están coordinadas para atacar a la dama y a la torre de B8. Pero tras dama B7, alfil por B8, dama por B8, alfil C2, enroque, torre a B1 y dama C7. ¿Qué pasa en esta posición? Las blancas tienen una calidad de ventaja, pero Magnus tiene en compensación un peón y la pareja de alfiles, lo que según la máquina no es suficiente, pero cuidado porque por algo Magnus es el número uno del mundo. Firouzja juega caballo G3, básicamente finalizando el desarrollo. E6 por parte de Carlsen. Caballo E4 del iraní, que por supuesto quiere simplificar. Caballo por E4, alfil por E4 y alfil E7. Magnus no tiene problema en cambiar piezas porque de momento conserva su pareja de alfiles. Dama de 3 por parte del iraní, atacando el punto H7, aunque era mejor dama E5, ¿no? En caso de que se cambien la dama, bueno, esto sí ya sería muy bueno para las piezas blancas. Por ejemplo, si D6 para evitar el cambio, vendría caballo G5 con un truquito muy bonito, ¿no? Si peón por dama, ¡pum! Alfil por H7, jaque mate. Pero tras la jugada dama de 3, que también parece bastante lógica, G6 de Magnus defendiendo el tema de alfil por H7, caballo D4 de Firouzja, A6 por parte del noruego y ahora caballo B3, posiblemente una jugada un tanto pasiva. La idea quizá jugar a C5 en algún momento, pero era mejor aquí torre BC1 para en caso de caballo F7, C5, ¿no? Y ya empezar a movilizar el peón. Pero tras la jugada caballo B3, caballo F7 por parte de Magnus, que saca su otra pieza, F4 del superprodigio iraní, rey G7 y ahora rey H1. Otra jugada algo dudosa de Firouzja. Era mejor C5. Recuerden que este peón no puede ser capturado porque tras una jugada como torre C1 el alfil quedaría clavado y bueno, las negras tendrían problemas. En cambio, tras la jugada rey H1, caballo D6 por parte del noruego
y ahora sí C5 de Firuza. Ya en este momento quizá este no es el mejor movimiento. Era mejor ahora sí ser un poco más pasivo con caballo de 2 y en caso de dama C5, torre F3 para buscar contrajuego, ¿no? Tipo torre H3 o algo por el estilo. Pero tras C5, caballo por E4 por parte de Magnus Carlsen, dama por E4 y alfil B7. Bueno, Magnus de nuevo cambia otro par de piezas, pero continúa con su temible pareja de alfiles que poco a poco se va activando más porque, bueno, se está abriendo más la posición. Dama E5 jaque, Firuza se las arregla para cambiar damas. Dama por F por E y torre C8. El problema de las blancas es que sí, tienen aquí una calidad de más, pero tienen los peones bastante débiles, va a ser difícil defenderlos. Torre F4 por parte de Firuza, alfil D5 de Magnus, torre B F1, alfil por C5, torre C1, ojo, de nada serviría dar un jaque aquí en C7, en F7, ¿no? Porque tras rey H6 en realidad no hay muchas amenazas más allá de torre por, pero ahora alfil E3, ¿no? Y esta pareja de alfiles es brutal. Pero tras torre C1, alfil E3, torre por C8, alfil por F4 recuperando la torre de 8 por parte de Carlsen, alfil por E5, torre por E7, rey H6, torre A7 y alfil C4. Y bueno, en esta posición, Firuza decide jugar torre B7 y Magnus juega alfil D5, tras lo cual posiblemente no hubiese sido nada malo unas tablas para las blancas. Pero Firuza se tiene mucha confianza y decide forzar con torre B4. Como le dije, fácilmente se podía repetir con torre A7, ¿no? Quizá las negras no tengan nada mejor que defender. Pero tras torre B4, alfil C3 de Magnus, que no es la mejor jugada, era quizá mejor rey G5 trayendo el rey. Pero bueno, torre A4 por parte de Firuza, E5 de Carlsen, que ahora confía en su peón. Torre por A6, E4, caballo C1, E3. Bueno, el peón, cuidado, sigue avanzando. Y ahora Firuza se equivoca con la jugada torre D6. Hay que decir que ya el iraní tiene aquí 17 segundos, mientras que Magnus tiene más de un minuto. Lo correcto era jugar torre A4 para mantener la defensa del peón A. En caso de alfil D2 atacando al caballo, viene caballo E2 y bueno, de momento el caballo no puede ser atacado porque la torre vigila bien la casilla donde el alfil lo puede hacer. Pero tras torre D6, alfil por A2 por parte de Magnus, que no duda en sacrificar su alfil. Y ahora Firuza juega caballo por A2, definitivamente entrando en un final inferior. La última posibilidad de seguir con la calidad de ventaja era caballo E2. Y en caso de alfil E1, entonces rey G1, aunque quizá las negras ya no tengan ningún problema con una jugada como rey G5, ¿no? Pero tras caballo por A2, E2 por parte de Magnus Carlsen, que obliga a su rival a jugar torre 6, peón dama, bueno, en este caso coronó torre, torre por E1, alfil por E1 y caballo C1. Y bueno, estamos en un final que técnicamente debería ser tablas, aunque son 2 contra 1. Pero recuerden que en una posición tan abierta, el alfil supera con creces al caballo, ya que hay posiciones de hecho en donde este lo puede dejar atrapado. Rey G5 por parte de Magnus, que por supuesto iba a jugar esta posición hasta la jugada 3000, ¿no? Con tal de intentar aprovechar esa ventaja que tiene. Caballo D3, alfil G3, rey G1, rey G4, rey F1, rey C7, alfil C7, caballo F2 jaque, rey F4, caballo H3, rey G3, caballo G5, alfil D8 y caballo E4. Bueno, ¿por qué Firuza no se come el peón de H7? Porque como les dije, tras alfil E7, el caballo queda totalmente atrapado por el alfil. Esta es una de las ventajas de esta pieza sobre el caballo. Tras caballo E4 jaque, rey F4 por parte de Magnus Carlsen, perdón, caballo C5, alfil B6, caballo D3, rey G3, caballo E5, G5, caballo F7 y G4. Obviamente, las negras no se pueden dejar comer el peón de G5, porque si no el final sería tablas teóricas, ya que corona el peón de H en casilla distinta al color del alfil. Por eso Magnus juega G4, caballo H6 de nuevo, aquí Firuza intenta comerse el peón, pero alfil C5, ojo, ya no es lo mismo, ¿no? Aquí Firuza decide jugar caballo G8. ¿Por qué no se come el peón? Bueno, porque tras rey por, increíblemente, este peón blanco es el que traiciona a su propio rey, ya que no lo deja pasar para que se ubique en la casilla H1. Fíjense que el alfil vigila la entrada del rey y en caso de avanzar no serviría porque tras rey por, el rey definitivamente no puede pasar, ¿no? Increíble. Por eso Firuza no tiene más remedio que mover su caballo, alfil E3 por parte de Magnus, caballo F6, H6, caballo H5 jaque, rey H4, caballo F6, rey G5, caballo D5, alfil D4 y G3.
Bueno, aquí Firuza logra aparentemente una buena defensa porque va a llevar su rey a G2. Magnus juega rey F5, rey G2, rey E4, caballo F4. Aquí era mejor caballo C7, tras alfil E5, caballo E6. Ya que tras caballo F4 viene alfil E5 y ahora las negras tienen ligera ventaja, aunque el final todavía no es fácil, ¿no? Caballo H3 y ahora rey E3. Fíjense que aquí, de nuevo, G por H3 es un error, ¿no? Increíble. Tras rey por y rey F3 viene rey H2. Alfil por G3 y rey H1 y este final no lo ganan las negras. Por eso, sencillamente Magnus juega rey E3, no acepta el regalo de ese caballo. Caballo F2, H5, aquí continúa Firuza entregando ese caballo, pero Magnus no lo captura. En vez de eso, sigue dándole vueltas a la posición y ahora tras rey E5, Firuza decide jugar caballo D3. Ojo, caballo H3 ya no funciona porque vendría rey E4 y básicamente las blancas quedan en Zugzwang. Por eso es que Magnus Carlsen le da vueltas a esta posición de manera increíble. También en esta posición ustedes se preguntarán por qué no jugar alfil por caballo, ¿no? Si tras rey por hay un peón de más. Porque sencillamente otra vez las negras no pueden ganar, ¿no? Tras rey E4 viene rey E2, el rey blanco persigue al rey negro y este no se puede alejar demasiado porque vendría rey E3. Pero tras la jugada rey E5 y caballo D3 jaque, rey E4 por parte de Magnus y aquí finalmente Firuza con 15 segundos colapsa. Caballo B4. En realidad, Magnus es una máquina increíble, ¿no? Para poder hacer equivocar a sus rivales. La única defensa posible era caballo B2 o incluso caballo E1. Tras alfil B6 viene caballo C4, alfil C7 y caballo D2. Y el caballo se mantiene por allí cerca del rey. En cambio, tras caballo B4, ahora el caballo va a ser alejado y va a ser atrapado. Alfil C5, caballo C6, ojo, caballo C2 ya no sirve porque tras rey D3, caballo jaque, rey E2, caballo C2, rey D2, fíjense que finalmente el caballo quedó atrapado, el rey se dirige a B2 y las blancas pierden. Tras caballo C6, rey D5, caballo D8, aquí ya no hay mucho por hacer, quizá era un tanto mejor caballo A5, pero igual el caballo va a ser atrapado tarde o temprano, ¿no? Las blancas van a quedar en Zugzwang. Tras caballo D8, alfil E7, caballo B7, alfil B4, caballo D8, alfil C3, rey F2, alfil F6 y caballo B7. Aquí otra vez, de nuevo caballo F7 parecía algo mejor, pero tras rey E6, caballo H6, alfil G5 y caballo G8 viene rey F7 y el caballo está atrapado. Tras caballo B7, alfil D4 jaque, pues Firuza decidió abandonar porque sabe que está totalmente perdido. ¿Por qué? Bueno, tras quitarse el rey, viene alfil B6. El caballo está cortado, ¿no? Una jugada como rey E2, rey C6 y el caballo no tiene a dónde escapar. Esta fue la primera partida. Una partida típica de Magnus, ¿no? Ligera ventaja en ese final y la impuso hasta que su rival se equivocó. Ahora, ¿qué pasó en la siguiente? ¿Será que Alireza logró darle la vuelta? Vamos a ver qué pasó. Fíjense en la posición, ¿no? La misma, pero ahora con colores opuestos. Varias piezas en su casilla inicial, ¿no? En este caso, la torre A1. No, perdón, tenemos una posición diferente, ¿no? Tan solo la torre creo que está ubicada en su casilla inicial. Aquí Magnus Carlsen con blancas decidía jugar E4 y bueno, Firuza intentaba sorprender muy temprano con H6. Jugada que puede considerarse en el ajedrez Fischer Random, ¿no? Dependiendo de la posición. Pero que aquí en realidad no es la mejor y de hecho le da una buena ventaja a las blancas. Lo correcto era simplemente responder con E5, también tomando el centro. Tras H6, Magnus jugó D4 de inmediato tomando el centro, aplicando algunos principios. Alfil H7 por parte de Alireza Firuza presionando el peón. F3, Magnus defiende, E6, A4 y alfil E7. Firuza decide desarrollar una pieza, pero en realidad lo mejor era A5 para detener el peón blanco. En vez de eso, tras alfil E7, A5 por parte de Magnus que sigue avanzando, A6, caballo F2, D5, caballo D2, caballo D7, caballo D3, caballo F6, C4 y caballo G6. Fíjense que ya apenas en la apertura las blancas tienen una posición bastante más dominante. Alfil A4 aquí por parte de Magnus Carlsen atacando a la dama. Dama de 8 de Firuza. Dama E2 del noruego y ahora caballo H5. Una jugada que quizás es una pérdida de tiempo. Por supuesto la intención es meter el caballo en F4, pero esto va a ser muy fácil de evitar para las blancas. Lo mejor aquí era C6 y en caso de alfil F2 viene dama de 7, alfil C2 y enroque corto, tras lo cual el rey quedaría muy seguro en este lado del tablero. Pero tras caballo H5, G3 de Magnus, que evita la entrada del caballo negro, C6 por parte de Firuza, alfil C2, caballo F6 y ahora E por D5, una imprecisión de Magnus que quizá tenía que desarrollar el alfil primero.
Tras E por D5, E por D5 por parte de Firuza, caballo E5, caballo H8, alfil por H7, caballo por C por D5, C por D5, torre por C8, dama por C8 y caballo B3. Ojo, la posición técnicamente está mejor para las blancas, aunque tampoco se ve tan fácil, ¿no? Aquí en realidad la mejor jugada era caballo C4 para intentar comerse el alfil. En caso de dama F5 y rey C1, si las negras se retiran, viene dama E8 y bueno, la posición de la blanca es muy agresiva. En cambio, tras la jugada caballo B3, caballo G5 por parte de Firuza, que busca su contrajuego, aunque mejor era dama E8 para defender el alfil. Rey A2 por parte de Carlsen, dama E8 ahora sí de Firuza, torre C1, F6, H4 y caballo H3. Bueno, entramos en una posición súper compleja. Las negras aquí pueden comerse el caballo, pero deciden encerrar su propio caballo. Ojo, tras F por E5 también hay que decir que venía H por G, pero E4 quizá mantiene el juego algo complicado, ¿no? En cambio, tras caballo H3, Magnus Carlsen decide jugar dama C2, buscando los temas de mate, y Firuza juega alfil D6 defendiendo. Ojo que si capturan el caballo, viene jaque, rey, dama B6, jaque, rey y torre C7, ya el ataque es muy fuerte, ¿no? Las negras parecen defenderse con torre A7, pero tras caballo C5, alfil por y torre por, el ataque de la blanca es fulminante. Se amenaza peón por peón abriendo esta diagonal. El caballo está encerrado y bueno, aquí pueden ver que en caso, por ejemplo, de caballo por alfil, viene dama C7 y esto es mate pasillo, ¿no? Un mate muy bonito. Pero tras alfil D6, alfil E3 por parte de Magnus Carlsen, rey A7 de Alireza Firuza y F4. Ojo, el caballo no puede ser capturado porque se recaptura con jaque a la descubierta. Torre de 8 por parte de Firuza, caballo C5 de Magnus Carlsen, dama B5 aquí por parte del iraní y dama B3. Bueno, con poco tiempo Magnus comete un error que posiblemente le devolvía la igualdad a la partida. Aquí lo correcto era jugar caballo E6 atacando la torre. En caso de torre 8 viene caballo por G7, torre 7 y caballo F5. Y fíjense que esos caballos dan muchísimas vueltas, ¿no? Si por ejemplo dama por peón viene rey B1, se sigue amenazando la torre, torre C7 y dama B3 con ventaja de las blancas. Pero tras dama B3, Firuza se vuelve a equivocar también con poco tiempo. Se come el peón de A5 dando el jaque del aficionado. Lo correcto era alfil por C5 intentando simplificar. En caso de dama por dama, viene peón por, torre por, ahora sí peón por caballo y tras peón por caballo G6, ¿no? De momento las negras con una pieza de más, aunque el caballo no va a salir, pero esto como mínimo debería estar igualado. En cambio, tras dama por A5, Magnus jugó rey B1 retirándose, se amenaza mate en B7, dama B5 defendiendo el mate, dama por dama, peón por, caballo D6, fíjense que se amenaza la torre y el problema es el caballo de H3 que está totalmente atrapado. Torre G8, torre H1, rey B8 para evitar el tema de si peón por al jaque a la descubierta. Torre por H3, F por E5, D por E5, los peones son muy fuertes. Alfil E7, torre H1 y rey C8. En realidad no hay nada mejor, ¿no? Quizá desarrollar el caballo para en caso de torre D1 G5 y buscar contrajuego. Pero el tema es que tras rey C8, torre C1 jaque, rey D7, F5, alfil D8 y ahora torre C5, jugada tras la cual el prodigio iraní Alireza Firuza volvió a abandonar porque sabe que está perdido, ¿no? Está jugando contra el número 1 del mundo. Y por supuesto, con esta derrota queda eliminado y es Magnus el que logra darle la vuelta a la tortilla y ahora pasa a jugar a las semifinales. Bien amigos, excelente partida. ¿Qué les pareció aquí el gran maestro noruego? Por algo sigue siendo considerado el mejor del mundo en prácticamente cualquier modalidad, ¿no? Y es que no es fácil darle la vuelta a un jugador tan talentoso como Firuza, pero bueno, Magnus Carlsen puede lograr lo imposible. Así que si les gustó esta partida o estas partidas, por supuesto me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que no se pierdan las semifinales y también la final de este espectacular torneo. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.